Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante universo de las estrellas turcas, y tenemos un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en los últimos tiempos. Vamos a hablar de dos nombres que, aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, siguen siendo una fuente inagotable de interés para sus fans, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pregunta que resuena en muchos de sus seguidores es clara y directa: ¿qué le emociona a Kerem Bürsin de Hande Erçel, incluso después de su ruptura? Sé que muchos de ustedes han estado preguntando por esto, y para ser honestos, es una pregunta que tiene muchas capas. Cuando dos personas que comparten una conexión tan fuerte y han vivido momentos tan públicos deciden tomar caminos separados, es natural que surjan estas interrogantes. Pero aquí en este canal, nos gusta ir más allá de los titulares y buscar entender un poco más las dinámicas humanas, las emociones y las razones que mueven a estas figuras que tanto admiramos. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar este tema con mucho detalle y espero con algo de profundidad. Y antes de empezar, ya saben lo que toca: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad sobre sus celebridades favoritas. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistó a millones. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que cautivó a fans de todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de imágenes de ambos juntos, sus interacciones eran observadas con lupa y cada gesto, cada comentario, se interpretaba como una confirmación de su amor. Se convirtieron en la pareja Dream Team para muchos, y su relación era un bálsamo de positividad y romance en un mundo que a veces se siente un poco gris. Sin embargo, como bien sabemos, la vida de las celebridades, aunque parezca sacada de una película, también tiene sus giros inesperados. Tras un tiempo de relación, se anunció la ruptura, un hecho que, para sorpresa de muchos, fue manejado con una madurez y respeto sorprendentes por parte de ambos. Y ahí es donde entra nuestra pregunta del día. A pesar de haber tomado rumbos diferentes en el plano sentimental, la admiración y el cariño profesional, e incluso personal, parecen haber perdurado. Entonces, ¿qué es lo que específicamente puede seguir emocionando o inspirando a Kerem Bürsin cuando piensa en Hande Erçel? Podemos empezar analizando su trayectoria profesional individual. Hande Erçel, después de Sen Kalkam, ha seguido brillando. Ha participado en otros proyectos televisivos y ha sido imagen de importantes marcas, consolidando su estatus como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Su versatilidad actoral, su carisma natural y su impactante belleza la han convertido en un referente. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado con su carrera, explorando nuevos proyectos y demostrando su talento. Desde la perspectiva de Kerem, es muy probable que lo que le siga emocionando de Hande sea, en primer lugar, su talento actoral innegable. Él la vio trabajar de cerca, conoce su dedicación, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y la forma en que conecta con el público. Como colega y alguien que compartió escenarios con ella, seguramente puede apreciar la evolución y el crecimiento artístico de Hande. Verla triunfar en cada nuevo proyecto, recibir elogios de la crítica y del público, y seguir siendo una figura tan influyente en la industria, es algo que, independientemente de la relación personal, puede generar una profunda admiración y orgullo. Él sabe de primera mano el esfuerzo que implica alcanzar ese nivel de éxito. Otra faceta que Kerem seguramente valora de Hande es su resiliencia y su fortaleza. El mundo del espectáculo es exigente y a menudo brutal. Enfrentar la presión mediática, las críticas y a veces los altibajos de la carrera requiere una gran fortaleza interior. Hande ha demostrado ser una persona que se levanta, que aprende de las experiencias y que sigue adelante con determinación. Kerem, al haber estado a su lado en momentos de intensidad, seguramente ha presenciado esa fortaleza de primera mano. Verla navegar por los desafíos de la fama y mantener su integridad, su profesionalismo y su buen humor, puede ser algo muy inspirador. Además del ámbito profesional, es importante considerar la conexión humana. Aunque la relación romántica haya terminado, es innegable que Hande y Kerem compartieron una etapa importante de sus vidas. Durante ese tiempo seguramente desarrollaron una amistad y un entendimiento mutuo que van más allá del noviazgo. Es posible que Kerem se emocione
Ando en los momentos positivos que compartieron, en las risas, en las conversaciones profundas, en el apoyo mutuo que se brindaron. Las relaciones, incluso cuando terminan, dejan una huella. Y a veces lo que nos emociona de una persona, incluso después de la ruptura, son precisamente esos recuerdos valiosos y la conexión humana que perdura. También podemos pensar en su compromiso con causas sociales. Anne Ercel ha utilizado su plataforma para abogar por diversas causas, especialmente aquellas relacionadas con los derechos de las mujeres y los niños. Su participación en campañas solidarias y su voz activa en temas importantes demuestran un compromiso que va más allá de la superficialidad. Kerem, como persona que comparte valores similares o que simplemente admira la empatía y la generosidad, podría encontrar muy emocionante ver cómo Anne utiliza su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas con un corazón y un deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Otro aspecto a considerar es la forma en que Anne ha gestionado su imagen pública. Ha sabido proyectar una imagen de autenticidad y cercanía, lo que le ha ganado aún más el cariño de sus seguidores. Su estilo, su forma de expresarse, su sentido del humor, son elementos que para alguien que la conoce bien como Kerem, pueden seguir siendo atractivos y admirables. No se trata solo de belleza física, sino de esa chispa especial que tiene cada persona. Y pensando más allá de la admiración, ¿qué hay de la inspiración? La inspiración puede venir de muchas formas. Quizás ver a Anne superar obstáculos, lanzar nuevos proyectos, o simplemente vivir su vida con esa vitalidad que la caracteriza, le inspira a Kerem a seguir superando sus propios retos, a explorar nuevas facetas de su carrera o a ser una mejor persona. La inspiración mutua es algo que puede surgir en cualquier relación, incluso en las amistades que nacen de relaciones sentimentales pasadas. Es crucial recordar que la ruptura no significa que toda la admiración y el aprecio desaparezcan. De hecho, en muchos casos, una separación puede incluso permitir que se aprecie aún más a la otra persona, al verla desenvolverse de manera independiente y exitosa. Es como si, al no estar bajo la órbita de la relación, se pudieran observar y valorar con mayor claridad las cualidades individuales. Además, no podemos subestimar el factor de haber sido compañeros en un proyecto tan exitoso como Senkalkam. Esa serie no solo lanzó sus carreras a nivel internacional, sino que también creó un vínculo único entre ellos. El hecho de haber compartido esa experiencia tan intensa y gratificante, donde trabajaron codo a codo para dar vida a sus personajes y para hacer vibrar a la audiencia, es algo que seguramente siempre recordarán con cariño. Es posible que Kerem vea en Anne, en parte, a la compañera que le ayudó a hacer de esa serie un fenómeno. Esa conexión profesional y creativa, esa complicidad en el set, es algo que no se olvida fácilmente. También hay que considerar la perspectiva desde la cual se mira. Si Kerem ve a Anne como alguien que ha logrado grandes cosas, que ha crecido como profesional y como persona, es natural que sienta una mezcla de respeto, admiración y sí, quizás una punzada de emoción positiva. No es una emoción romántica, sino más bien una emoción de ver a alguien que fue importante en tu vida seguir brillando con luz propia. Es la emoción de saber que has compartido un camino con alguien que tiene un gran valor. Podemos reflexionar sobre la posibilidad de que Kerem admire la forma en que Anne se ha mantenido auténtica. En un mundo donde las apariencias a menudo priman, mantener una conexión genuina con uno mismo y con el público es un logro en sí mismo. Su honestidad, su vulnerabilidad controlada y su capacidad para mostrarse tal cual es, son cualidades que estoy seguro Kerem aprecia. Él la conoce, sabe quién es Anne cuando las cámaras no están grabando, y esa autenticidad es algo que siempre resulta atractivo y admirable. Y volviendo a la inspiración, tal vez ver a Anne explorar nuevos géneros, asumir roles desafiantes, o incluso aventurarse en proyectos fuera de su zona de confort, le inspire a Kerem a hacer lo mismo. Es posible que sus éxitos le impulsen a él a buscar nuevos retos y a seguir creciendo como artista. El impulso positivo puede ser contagioso, y cuando ambos son personas ambiciosas y creativas, esa influencia mutua puede ser muy poderosa, incluso después de una ruptura. En resumen, si intentamos desglosar qué es lo que podría emocionar a Kerem Bürsin de Anne Ercel tras su ruptura, podemos identificar varios puntos clave. En primer lugar, su talento actoral y su constante crecimiento profesional. Verla triunfar y evolucionar como artista es, sin duda, un motivo de admiración para cualquier colega que la haya visto trabajar de cerca. En segundo lugar, su fortaleza y resiliente.
Ciencia, la forma en que afronta los desafíos de la vida pública y profesional con determinación y elegancia. En tercer lugar, la perdurable conexión humana y los recuerdos positivos que compartieron durante su relación y durante la creación de Senkalkam. Ese tiempo juntos, esa complicidad creativa, es un vínculo que no se borra fácilmente. Cuarto, su compromiso con causas importantes y su uso de la plataforma para generar un impacto positivo. Y finalmente su autenticidad y la forma en que ha sabido mantener su esencia en un mundo tan exigente, algo que sin duda, Kerem puede apreciar profundamente. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar qué es lo que puede seguir emocionando a Kerem Bürsin de Hande Erçel, más allá de los titulares y la especulación. Hemos explorado las diferentes facetas de su personalidad y carrera que podrían ser motivo de admiración e inspiración. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado intrigante y esclarecedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay otros aspectos que deberíamos considerar? ¿Qué es lo que más admiran de Hande Erçel o de Kerem Bürsin? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo futuro. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.